Entonces tenemos el inicio, fue el 24 de octubre. Recuerden que finaliza 21 de noviembre. Son 100 puntos y al igual que en las otras tareas, pues el informe debe contener los puntos que se refiere al anexo, que va desde la portada hasta las referencias bibliográficas, ¿no? Esto no va. Y recordarles, entonces, la importancia de los Padlet, ¿no? Así como yo grabo los IPAs eh, para que ustedes puedan después visualizar las grabaciones. Asimismo, la coordinadora, que es Lady, tiene un espacio donde la red de tutores de fundamentos de matemáticas tiene una explicación de todos los ejercicios que ustedes hacen, una explicación un poco más sencilla y general que lo que se hace en los IPAs, pero es un recurso que ustedes pueden utilizar perfectamente para el desarrollo de sus ejercicios, ¿vale? Eh, entonces tenemos, Profe, cuéntame. tengo una duda, es que en lo que tú explicas en los videos pasados, habla Ujú. de un ejercicio donde es una caja, ¿sí? Sí, Que el ejercicio es de una caja. Y pues en la guía o en el anexo no aparece ese punto. Entonces, y no lo encuentro pues como en otro lado, no sé si ya. eso ya es de otra tarea o cómo es. No, es de esta tarea. Lo que pasa es que miremos la guía está acá, es de la tabla opcional, míralo aquí. Ah, es de la opcional. Sí, es esta de aquí, Ah, mírala. listo. Ejercicio de aplicación a la geometría. Mira, el local cuenta con un estante que tiene las siguientes dimensiones, cuántas cajas de tapabocas, ¿listo? Y Ah, muy demuestra el bien, desarrollo listo, de la gracias. figura con GeoGebra, pero esto es de la tabla opcional del último punto, Ya, gracias. ¿listo? Vale. Y entonces, bueno, ya sabemos que son tres ejercicios, que cada uno contiene otros dos ejercicios, y de cada se puede escoger uno de ellos para elaborar el video explicativo. ¿Listo? Entonces, yo creo que si hay, vámonos directamente a realizar el ejercicio que está en la tabla, bueno, el primero de GeoGebra, ¿no? El que nos da en la tabla 4. Entonces, geometría plana, entonces nos dice, eh, ¿hay alguien que tenga problemas con el teorema de Pitágoras, con la tabla 3? Yo creo que no, ¿verdad? Sí, No, creo que no. listo. Sí, Pues en por mi los caso no. foros, me han dicho muchos estudiantes que tienen problema con la graficada del GeoGebra, ¿vale? Entonces vamos directamente, ¿dónde está este ejercicio? Al ejercicio perfecto. Entonces, nos dice que un mecánico de moto envía a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular, ¿no? Que es una tapa que tiene un diámetro de 10,4 centímetros. Entonces recordemos rápidamente que el diámetro en una esfera es aquella longitud que va desde cualquiera de los puntos de la esfera hasta el otro punto, ¿no? Haciendo una línea vertical o horizontal. Entonces, lo que nos quiere decir es que esta línea de aquí mide 10,4 centímetros. Y nos dice que en un extremo necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que éste no se caiga, como se ilustra en la figura. Nos dice cuál es el área total del cuadrado y cuál es el perímetro de la tapa. Entonces, antes de hacerlo en GeoGebra, nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Tenemos el diámetro
Tenemos el radio, porque sabemos que el diámetro son 2 veces radio. Entonces, y tenemos una tapa con forma de cuadrado. Entonces, nosotros perfectamente podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder determinar cuánto mide un lado de ese cuadrado. Si nosotros sabemos cuánto mide el lado de ese cuadrado, como es un cuadrado, podemos determinar el lado, el valor de cada lado de ese cuadrado, que va a ser igual. ¿Listo? Entonces tenemos radio. Recordemos que el radio es el punto del centro de la esfera a cualquier punto extremo de la circunferencia. Entonces, si yo trazo aquí, en esta circunferencia, me va a dar 5,2 centímetros. Si yo trazo aquí, me va a dar 5,2 centímetros. Si yo trazo aquí, me va a dar 5,2 centímetros, ¿verdad? Y por lo tanto, voy a utilizar, en este caso, el teorema de Pitágoras. Entonces, sabemos que el teorema de Pitágoras, ¿no? En este caso, es la suma de los lados y que esto me va a poder dar el lado, ¿no? Y en este caso, nuestro lado es 3,68 centímetros, ¿verdad? Después de hacer todo este proceso, que yo creo que todos lo tenemos claro, ¿sí o no? Bueno, y el área del cuadrado, entonces va a ser, en este caso, como es un cuadrado, lado por lado, y nuestro perímetro va a ser longitud igual a 2pi por r, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro perímetro es 32,67 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice la guía? La guía nos dice, replique el ejercicio en el GeoGebra y verifique que el área de cuadrado que usted sacó con sus datos teóricos son iguales que con el método gráfico, ¿vale? Entonces, para realizar este ejercicio, lo primero que yo hago es irme al GeoGebra. Pues abro el GeoGebra, inicio calculadora, ¿vale? Y en este caso me voy al GeoGebra clásico. Si voy muy rápido, me dice, ¿listo? Y miren que el GeoGebra, el clásico, el que vamos a utilizar para geometría plana, tiene aquí varios iconos, ¿no? Entonces está este que nos dice punto, este que es para trazar segmentos y vectores, este que es para trazar líneas perpendiculares, este es para trazar polígonos, esto es para trazar circunferencias, esto es para medir ángulos, distancias, áreas y pendientes. Este es, bueno, para dar simetrías centrales y axiales, ¿listo? Esto es para un poco para digitar y ponerle título a mi gráfico, ¿listo? Y esto, pues, algunos, esta barra para aproximar, alejar, ¿listo? Y poder cambiar el estilo visual. Entonces, lo primero, entonces, que yo tengo que hacer según esta diapositiva, según es dibujar mi circunferencia. Entonces, yo tengo dos opciones, ¿listo? Mi primera opción es aquí tener, darle a la segunda opción que se llama circunferencia, centro y radio. ¿Esto qué me dice? Voy a coger, voy a darle, después de señalar, darle clic aquí y me va a preguntar cuál es el radio que usted quiere tener. ¿Listo? Entonces, en este caso, el radio que nos dio va a ser igual a 5,2. Entonces, miren que ya tenemos trazado nuestro círculo. ¿Listo? Qué, qué pena, ¿en dónde fue que lo dio? Listo. Voy a volverlo a repetir. Entonces, le doy aquí, ¿vale? En
en este icono de aquí, pues lo voy a volver a repetir. ¿Listo? Control Z. En este círculo de aquí. Y aquí me voy a circunferencia, centro y radio. ¿Listo? Le doy clic aquí en el punto 00 de mi abscisa y mi ordenado de mi eje Y y X. Y este me va a preguntar cuál es el radio. En este caso, como ya lo calculamos, va a ser 5.2, el del ejercicio en específico, ¿no? Y ya tengo mi circunferencia. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué necesito dibujar? Entonces necesito dibujar mi cuadrado, mi tapa, ¿vale? Y para esto, obviamente, yo necesito varios puntos, en específico 4, para yo poder dibujar el vértice. Entonces ya sé que necesito 4, 4 puntos. Y otra cosa que tengo que recordar para dibujar mi cuadrado es cuánto me mide cada lado, ¿verdad? Entonces, cada lado me mide 3.68 metros, centímetros, perdón. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar a dibujar, a trazar mis puntos. Y para eso, yo le doy clic donde dice aquí más, donde puedo poner mis funciones. Le doy clic ahí y lo primero que voy a hacer es abrir paréntesis. Entonces, escribo mi paréntesis. Entonces, voy a poner mi primer punto, 3. A ver, se me fue, 68. ¿Listo? Entonces, 3.68, entonces ya sé que tengo que dibujarlo a este lado, ¿vale? No acá arriba y no al lado izquierdo, al lado negativo, ¿verdad? Es en este cuadro. Entonces, voy a trazar mi primer punto. Entonces, siempre cuando yo escribo en paréntesis, siempre va a estar el punto X, no le hagan caso a esa línea, ¿vale? Y mi punto Y. Entonces, así se grafica, ¿verdad? Entonces, primero el punto X y segundo el punto Y. Entonces, en X voy a tener que es 3.68, ¿vale? Y en Y, como este primer punto no tiene altura, en Y va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces tengo mi primer punto. Entonces necesito trazar mi otro punto que tiene que venir por acá abajo, ¿vale? Entonces, ¿está graficado en el eje Y o en el eje X? En este caso, si trazo mi punto aquí. Entonces, este es mi eje Y este es mi eje X, ¿vale? Entonces, vuelvo a abrir mi paréntesis. En este caso, mi X va a ser 0, ¿verdad? Y mi otro punto va a estar, como esto es el lado negativo, hacia abajo, le voy a poner 3.68. Entonces ya tengo mi tercer punto. Mi primer punto 0.0, mi primer punto 3.68,0, 0,368. Y acá voy a tener que trazar mi otro punto. ¿Listo? Y ese punto va a estar, voy a tener 3.68 en X y menos 3.68 en Y. ¿Listo? Entonces, mire, ya he podido graficar mis 4 puntos. Entonces, estos son mis 4 puntos, ¿vale? El primero ya lo trazamos que está acá, que es 0.0. Ese ya se trazó cuando hice la circunferencia. ¿Listo? Mi segundo punto, 3.68 en X, 0 en Y.
¿vale? Mi tercer punto, 0 en X, ¿vale? Porque no tiene hacia acá, no va hacia ningún punto, y menos 3,68 en y este que es 3,68, coma, menos 3,68. Y ahora sí voy a dibujar mi polígono. En este caso, el polígono que yo tengo es un cuadrado. Entonces voy a esta sección de aquí, donde está este triangulito con estos tres puntos, y le voy a dar la opción de polígono. ¿Listo? Y le doy clic en mi primer punto, clic en mi segundo punto, clic en mi tercer punto, clic en mi cuarto punto y vuelvo al punto de origen. Y esto ya tengo mi cuadrado, ¿vale? ¿Qué nos pide ahora? Entonces, vamos a calcular el área. Entonces, para calcular el área, me voy a este símbolo de aquí y le voy a dar clic a área. Y le voy a dar clic en mi polígono, que en este caso es un cuadrado. Y tengo mi área, que es 13,54. ¿Listo? Entonces ya he complementado. Y si por alguna cosa yo quiero trazar mi, mi radio, en este caso miren que es de este punto a este punto, ¿vale? Entonces voy aquí a esta opción donde y le pongo segmento. ¿Listo? ¿Por qué segmento? Porque tiene un inicio y porque tiene un fin. Y a esto me voy acá y le voy a poner distancia o longitud y le voy a dar clic aquí. Y miren que me dio 5,2 centímetros, al igual que mi ejercicio. Entonces, a esto le tomo un pantallazo y lo pongo en el anexo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Es el momento de poder hacer preguntas aquí. Yo creo que está muy claro, ¿no? Sí, profe, hasta el momento es claro. Listo, perfecto. Entonces, tachamos punto y seguimos con nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces me dice que esto lo haga en GeoGebra y me dice el segundo punto también trázalo en GeoGebra. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir al segundo punto. Creo que por ahí alguien tenía alguna duda de este punto. Mi pregunta era, eh, Ujú. ¿es similar lo que sí hay que hacer como con lo otro? Es que no, o ¿De qué me preguntas? ¿De este? sea, de, sí señor, del verde, el que aparece en verde. Este Ese. triángulo. Vale. Sí Entonces señor. miren que lo que nos pide la guía exactamente es que determine el área de uno de los triángulos rectángulos evidenciando su proceso con el editor de ecuaciones y utilizar GeoGebra para demostrar gráficamente la imagen. Entonces, es muy fácil. Yo, si sé el resultado de este triángulo de aquí, puedo graficar este de acá. Pero lo que nos dice es, ojo, grafícame este de aquí porque este es el que te estoy preguntando. Pero si ustedes quieren hacer el de los dos, no hay ningún problema porque esto es un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero, todos sus lados van a medir lo mismo, ¿vale? Entonces nos dice, nos dice que un hay preguntas que un triángulo equilátero mide 122 centímetros, ¿no? Y divide el mismo en dos triángulos iguales, por lo tanto, la base del triángulo que mide 122 quedará dividida en dos segmentos, ¿vale? Como se muestra en la figura. Entonces, para esto, yo creo que lo tengo resuelto acá. Vamos a ver.
No. Bueno, resolvámoslo aquí para poderlo graficar. Entonces, en este caso nos están preguntando cuál es la altura. En este caso ya tuvimos varias, el jueves pasado tuvimos la discusión, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí tengo este triángulo. Por favor, este de aquí va a ser, perdón, mi hipotenusa, ¿verdad? En este caso. Este va a ser mi cateto adyacente o mi cateto 1 o mi cateto A. ¿Listo? Y en este caso, este va a ser mi altura, va a ser igual a mi cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi cateto, mi altura, que va a ser igual a B, va a ser igual, ¿verdad? A la raíz de qué? De mi cateto menos A. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro la base, ¿sí o no? Esto va a ser igual, esto al cuadrado, ¿verdad? Esto al cuadrado. Entonces esto va a ser igual al cateto, que en este caso voy a reemplazar la n por 2, 122 al cuadrado, menos 122 entre 2. ¿Quién me colabora? ¿Quién dijo yo? 122 dividido en 2, Sí, 61. esto va a ser igual a 61 al cuadrado. ¿Listo? Y esto raíz. Entonces, ¿cuánto me da la altura? Por favor, colabórenme. Esto es 122. 122 sería entonces la altura. ¿Cuánto me da eso? Sí, teacher, ¿Cuánto? se suman ahí los dos. No, 366. no sé. Por eso los estoy colocando a ustedes. No, se resta. Esto es una resta. En este caso es una resta. Profe, pero se multiplica 122 al cuadrado, ¿cierto? Y se resta el otro. Sí. Daría 14.272. ¿Con la raíz? No, con la raíz 119.46. Listo. ¿Alguien que me corrobore? ¿Listo? Profe, ¿cómo así con la raíz? A este valor tienes que sacarle la raíz cuadrada. O sea, lo que te da acá internamente, tienes que sacarle la raíz cuadrada. O sea, 122 al cuadrado, luego haces 61 al cuadrado, restas este resultado con este y a esto le sacas la raíz cuadrada.
Ah, profe, entonces está malo. Espérate, yo lo rectifico de nuevo. Ya. Bueno, me dices que la raíz cuadrada se multiplica. No, tienes que sacarle No, raíz cuadrada. ya le entendí. Ujú. Raíz cuadrada. Bueno, bueno, pero yo le hago la vez. Profe, a mí me da 136.40. ¿Siento qué? No, 136.40. Lo hice 122 al cuadrado y 61 al cuadrado. Ay, yo Sí. creo que lo sumé. Espera, profe, que yo creo que lo sumé. Listo. Entonces, esto da 105.65. exacto. Es que lo había 105. sumado, profe. Punto Ahí me da 65. 11.04. No. Raíz cuadrada de 122 me da 11.04. Entonces, esto da 105.65. ¿Listo? Centímetros. Centímetros. Brian, tienes que primero perdón, sacar 122 al cuadrado es 122 por 122. ¿Listo? Eso te va a dar 14.000. Lo voy a anotar acá, ¿vale? ¿Cómo Catorce así? mil. Profe, ¿cómo así? O sea, espérame, 122 se multiplicaba por 2, ¿cierto? No, es Luego se al multiplica cuadrado. 61 por Brian, 2 o al Brian. cuadrado. Sí, señor. Al cuadrado significa, no significa por 2. Al cuadrado significa este mismo número Ya lo entendí, multiplicado sí. 2 veces. 122 por 122. Sí, 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 señor, qué pena, estaba confundido. Tranquilo. Y 61 por 61, este resultado le restas y ahí le sacas la raíz cuadrada, te tiene que dar 105.65. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. ya tengo mi altura, 105.65. Vamos a graficar esto en GeoGebra. Entonces, me salgo de aquí, vuelvo otra vez al GeoGebra. ¿Listo? Vuelvo a cargar. Esperemos. Listo, perfecto. Y entonces tengo 3 puntos. El primero es esta base que va del punto 00 al punto 61, ¿vale? Entonces voy acá, abro. Entonces recuerden que siempre que yo meto funciones, primero tengo que poner el número de las X y coma el número de las Y. En este caso, sabemos que es 61, que está en X, y 0 en Y, porque no tiene altura, ¿vale? Y vamos a alejar un poquito el GeoGebra para que podamos ver los números. Entonces miren que aquí ya me graficó el 61. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar mi altura. ¿Listo? En este caso, miren que mi altura va del punto 0 en X y en Y tengo 105.65 o 105.7 si lo quiero aproximar. ¿Listo? Entonces me voy acá y ¿qué hago? Entonces, en mi punto X va a ser 0
Y en mi punto Y va a ser 105.65. ¿Listo? Y miren que ya lo graficó. ¿Listo? Y por último, si yo lo quiero graficar, tengo mi punto 0,0. ¿Listo? Que es mi punto. Entonces ya está, ya pueden ver el triángulo sin necesidad de trazar el polígono, ¿verdad? Ya con el triángulo, ¿sí o no? Entonces voy aquí de nuevo a este triángulo y le pongo polígono, porque este triángulo, que tiene un ángulo recto, va a ser, es un polígono también. Y así como hice con el cuadrado, voy a por mis puntos y por mis puntos. ¿Listo? Y ya pude hacer mi triángulo. Ahora, ¿qué hago? Voy a calcularle el área. Entonces le doy clic a este icono, ¿no? Que es un triángulo que nos representa un ángulo y voy a darle aquí área y le voy a dar clic aquí. Y miren que mi área va a ser 3222.33, que esa área yo ya la tuve que haber obtenido con esta fórmula, base por altura sobre 2, y esto me va a dar el área del triángulo. ¿Listo? Ahora, que no, profe, que yo quiero graficar todo, que quiero graficar el otro punto. Entonces miren que para graficar mi triángulo equilátero lo que necesito es el otro punto que viene acá, que en este caso en X va a ser negativo. ¿Listo? Entonces voy y le doy clic aquí. En este caso tiene la misma base, entonces va a ser menos 61 en X y 0 en Y. ¿Listo? Y miren que voy a hacer lo mismo. Con mi polígono, le doy punto aquí, le doy punto aquí, le doy punto aquí, le doy punto aquí. Y ya tengo, en el caso, mi triángulo equilátero que viene trazado primero de este triángulo. ¿Listo? Y el área de este, pues, obviamente va a ser igual al área que tengo del triángulo derecho. ¿Listo? ¿Qué les pareció esta graficada? ¿Hay dudas? ¿Les pareció bien? Háblenme, chicos. Doctor, de las dos formas está bien, ¿cierto? Si graficó un solo triángulo o los Sí, dos. exacto. Está bien. Ujú. Preguntas, Brian. Bien. ¿Se entendió? ¿Listo? Esperen que estoy admitiendo más gente aquí. Ok, Dime. es que tengo una consulta que entró un poquito tarde. Lo tar- bueno, me queda complicado graficar lo que es los cilindros, los dos. No, El no, de, no hemos ido a graficar los cilindros todavía. No te preocupes. y otra pregunta, la persona me dice que debo colocar en lo de los gorros de las fiestas, debo colocar las unidades de medida. No entiendo cómo así colocar las unidades de medida. ¿Las unidades de medida en qué? Una de las, Es que los gorros de fiesta. no te escucho bien. En el taller de gorros de la fiesta. No, no te escucho. ¿Puedes
Yesenia, ¿puedes escribirlo en el chat, porfa? Que no sé qué pasa con tu micrófono, pero se escucha muy, muy ¿Ay, me cortado. escucha, profe? Eso, ahora sí. Ujú, En el taller de gorros de fiesta, la ujú. profe me dice que debo colocar las unidades de medida. Pues es lo único que me hace falta colocar ahí. Y pues lo de los cilindros que no sé cómo graficarlos, o sea, no me da. Claro, tú siempre que tengas tus resultados numéricos, tienes que poner ¿qué te digo? Tus unidades. Ujú. ¿Cómo así? Por ejemplo, 27 gorros por esto, en este caso me dio 1.036, que es lo que mide cada gorro. Pero 1.036, ¿qué? Metros, decímetros, centímetros, milímetros. No, centímetros. Eso es lo que te está diciendo la profe, que eso debes eh, poner en el ejercicio. Listo. Bueno, vamos avanzando. Si hay dudas, me van preguntando. Y vamos, entonces, pasamos y nos vamos bueno, dice aquí, el gorro no nos dice que lo hagamos con GeoGebra y nos vamos a calcular, ¿no? El volumen del cilindro, el área del cilindro, el área lateral y el área total del cilindro, ¿vale? Entonces vamos aquí a la Haz una pregunta, presentación. ¿esta grabación, este tipo va a quedar grabado? Sí. Ujú. Entonces, rápidamente les recuerdo que qué es lo que compone un cilindro. Entonces, el cilindro lo compone una base que está abajo, ¿no? Un círculo que se compone en la parte de arriba y esto, como es una circunferencia, se puede decir que compone el cilindro, va a tener un radio, ¿listo? Y este va a tener una altura, ¿listo? Y si yo cojo el cilindro, formo un cilindro de papel y lo extiendo, como se muestra acá, pues voy a tener una altura y también voy a tener, en este caso, un área lateral, ¿listo? Que es esto que recubre aquí. Entonces, el área total del cilindro va a ser el área de la base, que en este caso es 2pi r cuadrado por h, por el área lateral, que va a ser 2pi r por h. Entonces, esa va a ser mi área total. ¿Listo? Entonces me dice que la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Entonces me está preguntando cuál es el volumen del cilindro y cuál es el área total del cilindro, ¿vale? En este caso, en este ejercicio, entonces, varias gente me ha preguntado que cómo despejo el radio, entonces en el anterior CIPAS tuvimos esa discusión, entonces me estaban mostrando que hay como ciertas interpretaciones, ¿listo? Pero que al final todos tenemos que obtener un radio. Y en este caso, el radio es 1.846 centímetros. Solo el ejemplo para graficar. Y ya con eso podemos obtener el volumen y podemos tener el área total del cilindro. ¿Listo? Eh, porque ya tenemos altura, tenemos radio y podemos sacar volumen y área. Entonces, vámonos al GeoGebra. Entonces, ¿qué hacemos en el GeoGebra? Pues otra vez, ¿no? Entonces aquí le voy a dar empezar, volver a cargar para volver a hacer. Entonces, a diferencia de los anteriores dos ejercicios, esta ya no es geometría plana. Entonces, ya es una geometría que nosotros tenemos que utilizar en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, ya va a intervenir no solo el eje Y, no solo el eje X, sino que vamos a tener profundidad y esa profundidad en matemáticas es asignada a mi vector Z. ¿Listo?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy aquí, ver el GeoGebra, aquí en estas tres líneas, y me voy a ir a vista. Y en vista le voy a poner que me muestre mi vista gráfica 3D. ¿Listo? Voy a poner mi vista gráfica 3D y mi vista, sí, voy a seleccionar vista gráfica 3D y si quieren, cierro, ¿no? El, la vista algebraica. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, vista gráfica y a ver. Es que quiero que me salga este acá. Vale. Entonces, vista gráfica y vista algebraica. Voy a ver si puedo. Ay, ¿por qué me está apareciendo esto? Bueno, ¿Dónde es que ingresa primero? dime. ¿Dónde es que le da primero? Bueno, voy a iniciar. Me doy al GeoGebra. ¿Listo? Aquí en estas tres líneas, ¿sí las ves? ¿Listo? Le voy a dar clic y de ahí me voy a ir a vista. Y en vista voy a poner la vista gráfica 3D. ¿Listo? Y voy a quitar la vista algebraica. Entonces voy a tener a un lado de la pantalla la vista en 2D, que es la que hemos venido trabajando, y a este lado derecho vamos a tener la vista en 3D. Entonces miren que aquí ya hay tres ejes. El eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Listo? Entonces miren que si yo le doy clic aquí, le doy clic en la vista 2D, vamos a seguir con los mismos iconos en los que veníamos trabajando. Pero si yo le doy aquí, mis iconos van a cambiar porque esta vista es 3D. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para armar mi cilindro, que es muy fácil, ¿listo? Es primero que todo seleccionar, voy a graficar mi circunferencia. Entonces, ya sabemos cómo graficar mi circunferencia. Me voy vista 2D, le doy en el icono de circunferencia, ¿listo? Circunferencia, centro y radio, le doy clic en mi punto 0.0 y me va a preguntar cuál es el radio. Yo ya lo calculé. Entonces, mi radio, en este caso, va a ser 1.846. Miren, miren de fácil. ¿Listo? Entonces, miren que yo ya tracé mi circunferencia aquí y miren cómo me sale en mi vista 3D. ¿Listo? ¿Qué necesito ahora? Necesito la altura de mi cilindro. ¿Listo? Y para poder hacer la altura de mi cilindro, lo que hago, bueno, primero que todo, es recordar cuál es la altura. En este caso, nos dice que mide 11.6 la altura. ¿Listo? Entonces voy a trazar. ¿Listo? Entonces me voy. Me paro aquí y le voy a dar en este triangulito que está en 3D. ¿Listo? Y le voy a dar le voy a dar la Profe, cuarta. ¿de circunferencia se le da centro, radio, dirección o eje y punto? Porque es En que no me este aparece caso como usted. es centro y radio. Centro, radio, a mí no me parece. ¿Listo? Gracias, un tiempo. ¿Sí? Sí, profe, ya. Listo. Ahora vamos, le damos clic en nuestra vista 3D y nos vamos donde está este triángulo y le vamos a dar la cuarta opción, que es extrusión a prisma. ¿Listo? Y en este caso
voy a darle clic aquí y me va a preguntar, bueno, te voy a hacer el cilindro, pero ¿cuál es la altura que tú necesitas? Entonces, la altura es 11.6, ¿listo? Centímetros. Y esto, miren que yo reduzco, ¿no? En mi vista 3D y ya tengo mi cilindro. Lo segundo es poderle calcular el volumen. Entonces le doy aquí en esta opción, voy acá, pongo volumen, le doy clic a mi cilindro y mi volumen me va a dar 124.19. ¿Listo? Así de sencillo. Quiero que si alguien tenga alguna duda, lo diga ahora o calle para siempre. No. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchachos. Pues no, profe, con el CIPA, si nos lo compartes, ya ahí también vamos despejando, que lo volvemos Listo, a mirar. listo. Perfecto. Pero es muy sencillo. Si ven que es simplemente esto es una calculadora geográfica. Nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a graficar. No piensa por nosotros. Entonces, la, el proceso matemático lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Y vamos entonces a seguir. Entonces, bueno, tenemos aquí lo de los gorros. Los gorros no nos piden que utilicemos GeoGebra. Y en este caso, bueno, en este caso nos dice, bueno, esto es la tabla opcional, que es muy parecido, y nos habla de volver a hacer otro, otro, perdón, otro cilindro, ¿verdad? Y lo primero es comprender qué es lo que nos están preguntando. Entonces nos dice que nos dan las medidas de estos centímetros de este cilindro, nos está dando la altura, que son 45 centímetros, y nos está dando el radio, que son de 24 centímetros. Entonces, lo que les decía en la anterior CIPAS. Ustedes verán si siguen trabajando en centímetros o lo cambian a decímetros, ¿vale? Eso ya es su, 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 su libre albedrío. ¿Listo? Y nos pregunta que este contenedor, que es un cilindro, ¿no? Lo quieren utilizar para cultivar tomates. Entonces, ¿cuánta tierra cabe en el contenedor? ¿Qué es lo que nos preguntan? El volumen, simplemente. Porque si yo tengo un volumen, el volumen tiene una capacidad, pues esa es la capacidad que yo puedo obtener en, eh, que puedo tener de tierra. Entonces, vamos otra vez al GeoGebra, lo voy a volver a graficar rápidamente. ¿Listo? Entonces, le voy a dar volver a cargar. Entonces, ya saben, en los tres puntos, vamos a vista, aumentamos la vista 3D, quitamos la vista algebraica. ¿Listo? Y vamos a graficar nuestra circunferencia. Entonces, nos dice, en este caso, que nuestro radio es de 24 centímetros. Entonces, su circunferencia, centro y radio, 24 centímetros. Entonces, lo hago más pequeño porque, ahí ahora porque no se queda aquí. ¿Listo? Está nuestro, entonces recuerden, clic aquí en nuestra vista 3D. Una pregunta, Dime, ¿cómo hace para disminuir ¿cómo hago para qué? cuando como le sale tan amplio y se lo disminuye, en dónde están las lupas?
Sí, bueno, yo como en mi mouse tengo en el centro como una bolita que la puedo ir aumentando y reduciendo, entonces puedo hacerlo desde acá, pero si no, de las lupas. Ujú. Mira, le doy clic aquí, lo Ok, voy haciendo gracias. más grande, lo voy reduciendo. Listo, entonces aquí, ya saben, me voy a instrucción a prisma, le doy clic aquí y me va a preguntar la altura. Mi altura, en este caso, ¿de cuánto era? A ver, de 45. ¿Listo? Le voy a dar OK. Y este es el cilindro que tengo. ¿Listo? Y le voy a dar acá que me mida el volumen. Entonces, escojo volumen, clic y ya tengo que mi volumen en este caso es de 81.430 centímetros. Yo lo tengo en centímetros, pero ustedes son libres de hacerlo en decímetros o dejarlo en centímetros. ¿Listo? Y ya tendría, ¿no? Mi segundo cilindro. Perfecto. Y yo creo que vamos con este. ¿Alguien tiene el ejercicio de la tabla opcional? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer aquí en la tabla opcional? Lo de las cajas. Entonces, en las Profe, cajas, no me deja sacar o sea, yo tengo la gráfica esta, pero no me deja sacar la tabla. no me deja Digo, sacar sí, la que. o sea, tengo para colocar el cilindro, pero no me aparece la gráfica. ¿Cómo así que no te aparece la gráfica? ¿Estás tú en tu compu? Sí, mire. A ver. ¿No será que me puedes compartir pantalla? A ver. No, pero es que estoy desde el celular. Por Ah, ejemplo, ya. está así, pero le coloco. Ujú. Y me aparece, o sea, no me aparece la tabla. Ya, es que mira, tienes que ir aquí al GeoGebra, en vista, aquí en los tres puntos, ¿vale? Vista, y ahí tienes que ponerle la vista gráfica, señalarle, y la vista gráfica 3D. Mm, Y quitas la esta vista gráfica. algebraica. Ahí ya es que te tienen que salir los dos. Los dos. Así. A ver. Pucha, no, es que no alcanzo a ver nada. A ver, voy a dejar de presentar para poder ver. Eso, exactamente. Sí, Listo, ¿listo? profe, gracias. Vale. Eh, y por último, voy a hacer el del rectángulo que nos pide las cajas. ¿Listo? Entonces, la, como dijo la compañera, que había visto la anterior grabación, entonces tenemos las cajas. Entonces tenemos largo, ancho y alto, ¿vale? Entonces, vamos a graficar el volumen de, del almacén. ¿Listo? Que en este caso, perdón, va a ser las unidades 21 metros por 11 metros por 3,1 metros. ¿Listo? Entonces tenemos largo, ancho y alto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en 2D. Vamos a ver si me sale. Entonces tengo 21, a ver, voy a anotar aquí para no devolverme. 21 de largo y de base 11 metros y de alto tengo 3,1 metros. Listo. Entonces necesito, ¿vale? Graficar de 0 a 21
¿Listo? Entonces, para esto sí que necesito la vista algebraica. Entonces vamos a trazar. Primero, 21 en eje X, coma 0. ¿Listo? Entonces ya me tuvo que haber trazado 21,0. ¿Listo? Ahora voy a hacer la base, que son 11 metros. En este caso, 0,21. Esto va a ser 11. Aquí 11,0. Perdón, es 0,11. ¿Listo? Coma 11. Y en Y, 21. A ver, voy a tratar este de aquí, le voy a dar suprimir. Voy aquí, polígono. Ah, pero esto es un cuadrado. Entonces esperen, chicos. Devolvámonos aquí al rectángulo. ¿Dónde está ese rectángulo? Aquí. ¿Listo? Acá estás. Esto es. Esto es de 0 a 21. Esto es de 0 a 3,1. Ya. Entonces, vamos, ahora sí. GeoGebra. Vamos. De 0, de 21,0. Entonces recuerden ponerlo entre paréntesis. Coma 0. 21,0. Y vamos a la altura, que es, en este caso, 3,10, 3,1. ¿Vale? Darle aquí. Y mm, perdón, esto es 11 aquí. ¿Listo? Y le voy a dar el otro punto, que es 11,21. No. 21,11. Listo. Entonces aquí tengo, entonces ya saben, polígono, polígono, aquí, trazo de acá, trazo acá, trazo acá, trazo acá y trazo aquí. ¿Listo? Aquí lo tengo, ¿vale? Y le voy a dar la altura. ¿Listo? Entonces voy aquí, 3D, vamos a ver si instrucción a prisma, le doy clic aquí y me está pidiendo la altura. Entonces mi altura en este caso es 3,1. Le voy a dar OK. Y aquí ya tengo lo que sería mi bodega. ¿Listo? Entonces ya saben, vengo acá, le doy aquí volumen
y mi volumen va a ser 716.1. ¿Listo? Vamos a ver si es 716.1. Miren el volumen, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, tengo acá 17.6.1. Entonces, recuerden que la altura, que era lo que yo estaba otra vez, estaba confundido con el rectángulo, la altura siempre se da en la vista 3D. Siempre me va a preguntar cuál es mi altura en esta vista. ¿Listo? Y así ya puedo graficar mi almacén y puedo graficar del mismo modo las otras cajas que me pide el ejercicio, las pequeñas. ¿Listo? Que en este caso tienen 0.624 metros cúbicos de volumen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Listo? Y por último, entonces ya saben que tienen que escoger uno de los ejercicios y si ese ejercicio tiene el uso del GeoGebra, tienen que explicarlo dentro de su video. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna objeción, algo que quieran decir? Entonces ya voy a dejar de presentar, voy a dejar de... Yo, tutor, buenas noches. Buenas noches. Tengo unas preguntas. En la Bueno, parte del cilindro donde uno utiliza la fórmula para conseguir el radio, ¿ese L equivale a la altura o equivale a la longitud de la circunferencia? no, eso es a la altura. Es que ahí en el... Mira que... Mira que... ¿Dónde estás? Aquí. Aquí está. Dice que la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia. Entonces, es que no se me confunda. ¿Listo? Dice, la altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. ¿Por qué dicen que la altura es igual a la longitud del cilindro? Entonces, voy a prender un ratico mi cámara, ¿vale? Para explicarles. Entonces, voy a dejar de presentar. Creo que ahí me ven, ¿vale? Entonces, miren, este es un cilindro. Esto es un cilindro, en este caso, es un cilindro y esto tiene una altura, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo desplego el cilindro? Entonces, este cilindro va a tener una longitud que puede ser que sea igual a la altura, ¿no? En este caso nos está diciendo que esta base, que la formo aquí en el cilindro, va a ser igual a la altura. Y es porque cuando yo abro mi cilindro, miren lo que pasa con la longitud del cilindro, ¿no? Entonces la base que estaba aquí se va a convertir en la longitud del cilindro y esto me está diciendo que va a ser igual a mi altura. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y la otra pregunta es, acaba de decir que el video que yo realice tengo que explicar pues la figura en GeoGebra. Sí. ¿Es solamente colocar ya la figura hecha en GeoGebra o explicar el proceso de cómo hacerla? No, tienes que explicar, claro, el proceso de cómo hacer, eh, de cómo llegaste ahí. Ujú. O sea, explicar el proceso de cómo graficarla, ¿verdad? Claro.
¿Alguna otra pregunta? Vale. Entonces, chicos, les voy a dejar, no se me vayan. Les voy a dejar el, mm, el, ay, pucha. Tutor, esto, una preguntita, esto, ¿usted nos Cuéntame, pasa ahorita la grabación de esto que nos la pasaría ahorita o después? se las paso mañana. Recuerden que tiene un proceso, ¿no? Entonces voy a cargar ahorita a YouTube el video y apenas lo tenga, se los envío mañana en la mañana, les envío la grabación. Tengo un antojo de